Mis hermanos, muy buenas noches. Como siempre, para mí es una gran bendición poderlos saludar por este medio. Hoy, antes de dar inicio a esa oración que vamos a hacer a las 9 de la noche, quisiera que compartieran conmigo la palabra de Dios y buscaran en su Biblia San Juan 20, versículos del 19 hasta el 21. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Palabra de Dios, hermanos. Hermanos, estamos quizás en la situación que se encontraron en aquel tiempo los discípulos de Jesús. Y en este caso, pues también nosotros somos discípulos de Jesús. En aquel tiempo, aquellos discípulos estaban encerrados por miedo. Acababan de crucificar al Maestro. Acababan de crucificar a Jesús, al Señor, aquel que había hecho tantos milagros, aquel que hizo ver a los ciegos, aquel que hizo hablar al mudo, aquel que expulsaba demonios. Sin duda alguna, aquellos discípulos tenían grandes esperanzas en Jesús. Sin embargo, ellos habían sido testigos también de cómo Él había sido crucificado. A Él lo crucificaron, le dieron una muerte que ustedes y yo la podemos ver o imaginar, ¿verdad? Cómo pudo haber sido todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció antes de morir. Los soldados romanos se encargaron de que Él quedara bien muerto. Y por eso ellos tenían miedo, porque después los que podían continuar eran ellos. Por eso ellos tenían miedo, porque los andaban buscando. Y ellos estaban encerrados. Y hoy en día nosotros estamos encerrados, hermanos, atravesando un momento difícil, ¿verdad? Por esta enfermedad que desconocemos cómo es que se inició, desconocemos si por maldad del hombre, desconocemos totalmente si fue por algo para dañar a la humanidad. Unos dicen que para desaparecer parte del mundo, parte de la población. Otros mencionan de que quizás a otros por ser mayores de edad, que esta enfermedad los iba a atacar más. Desconocemos, hermanos, pero la situación es que esto nos tiene a nosotros muy preocupados. Que ciertamente nosotros confiamos en el Señor y amamos al Señor, pero también nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Y es por eso que muchos de nosotros a nivel del mundo entero estamos guardando reposo en nuestras casas, ¿verdad? Estamos encerrados por miedo al virus, por miedo a contagiarnos, hermanos. Y esta palabra de Dios que llega a lo más profundo de nuestro corazón nos dice hoy en esta noche: la paz esté con ustedes. La paz
esté con ustedes, hermanos. Qué lindo, hermanos, recibir esa paz ahí donde te encuentres. Quizás atribulado, con muchas preocupaciones, con muchos problemas. Quizás un ser querido tuyo esté sufriendo por esta enfermedad, este virus. Hermanos conocidos nuestros que están padeciendo esta enfermedad. Por lo tanto, hay angustia en nuestro corazón. Hay mucha angustia, mucho dolor, mucho sufrimiento, mucho miedo. Y en momentos como estos, escuchar la palabra de Dios y ver que el mismo Jesús, aquel que cumple su promesa, cuando Él nos dice, yo me quedaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es el Señor quien cumple su promesa porque Él se ha quedado en esta palabra que hoy nos da paz. Eso es lo primero que Jesús les dice. Me encanta cómo Jesús se les aparece y en vez de regañar a los discípulos, en vez de decirles cómo son ustedes, quizás de cobardes, quizás de miedosos, quizás de tantas cosas les pudo haber dicho Jesús. Sin embargo, Él lo primero que hace, les dice, la paz esté con ustedes. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Estoy vivo. Ellos estaban reunidos, imagínense, de tarde, ¿verdad? De tarde muchas veces, hermanos, cuando nosotros hay más peligro. En la noche, en la oscuridad, es cuando más peligro hay, ¿verdad? Hay miedo. Y estos hombres estaban encerrados, encerrados muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros también nos encerramos en nuestra mentalidad, ¿verdad? Y decimos como, esa es mentira, hablando del virus. ¿Es que acaso no tienen fe? ¿No han escuchado ustedes a alguien que se exprese así? ¿Dónde está la fe que ustedes tienen? Hay personas que se expresan así. Sin embargo, hermanos y hermanas, a pesar que nosotros tenemos fe, el Señor nos quiere sanos. El Señor quiere que nosotros estemos sanos. Para poder siempre seguir proclamando su palabra. El Señor nos quiere ver llenos de felicidad. Él ya sufrió por cada uno de nosotros. Él ya sufrió por cada uno de nosotros. Y es para vernos felices. Porque Él quiere vernos felices a nosotros. Por lo tanto, meditemos en esa paz que necesitamos en nuestro corazón, en esa paz interior, ¿verdad? En esa paz. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes, hermanos. Dicho esto, le mostró las manos y los costados. Mis hermanos y hermanas, me encanta porque esa palabra paz usted la va a escuchar muchas veces en este evangelio. Y es que necesitamos de esa paz. Necesitamos de esa paz. Y dice que Él les muestra las manos. Me encanta porque para que a Él lo reconocieran, hermanos, Jesús le mostró las manos. Las manos. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros tal vez dejamos de vernos con alguien y esa persona no la conocemos o no nos conocemos, por ya que tantos años sin vernos, lo primero que hacemos es mostrarle nuestra cara, nuestro rostro. Sin embargo, Jesús le muestra sus manos. Y es que esas manos, hermanos, eran las que Jesús utilizaba para sanar a todos aquellos que estaban cargando enfermedades. Con esas manos Jesús bendijo a todos sus discípulos. Con esas manos Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Esas manos que Jesús tenía
eran las que te tocaban y cambiaban tu vida para siempre. Eso le mostró a Jesús. Las manos, su costado, donde se habían asegurado de que Él estaba muerto. Y se los enseña, hermanos, para demostrarles de que era Él y que estaba vivo. Jesucristo había resucitado. Jesucristo está vivo, hermanos y hermanas. Y el mensaje es a no tener miedo. Los discípulos se alegraron mucho al ver a Jesús. ¿Y quién no se va a alegrar, hermanos, de ver a Jesús? Yo espero, hermanos, que cuando todo esto pase y nos volvamos a ver, nos alegremos tanto cuando nos veamos, porque en cada uno de nosotros está la presencia de Dios, Jesucristo mismo, que está entre nosotros. Los discípulos se alegran al ver a Jesús. Que nosotros también, hermanos, nos alegremos siempre de escuchar la palabra de Dios, de ver a Jesús, especialmente siempre en nuestros hermanos, aquellos más necesitados. Porque con todos ellos Dios se da a conocer. Dice que cuando Él venga en su gloria, algunos pondrá a su derecha y a otros pondrá a su izquierda. A los de su derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Y a los de su izquierda los aparta y les dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en la cárcel y no me visitaste. Con todos y cada uno de ellos Jesucristo se identifica. Cuando tú haces algo por estos, los más pequeños, lo estás haciendo por el mismo Jesús. Que Jesucristo resucitado reine hoy y siempre en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga y dispongámonos a orar de manera muy especial por todos nuestros hermanos que están sufriendo este problema del coronavirus. Por todos nuestros hermanos que están a nivel del mundo entero. Y también por casos ya conocidos entre nosotros. Entre nosotros. Oremos por ellos. Yo te invito, hermano y hermana, a que tú donde estés empieces a orar y empieces a pedirle al Señor de que sea Él el que toque nuestro corazón, que sea Él el que sane toda herida, todo sufrimiento, que sea Él el que sane todo resentimiento de nuestros corazones, que todo odio, todo rencor, toda envidia desaparezca en el nombre de Jesús. Que en tu corazón y el mío reine la paz y el amor del Señor. Que el Señor nos bendiga abundantemente todos los días de nuestra vida. Y que hoy en esta noche, ante la presencia de nuestro Señor, oremos todos juntos esa oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No lo dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén.